Y vamos a referirnos a lo que pasó en el día de ayer. La noticia más importante fue la declaración de no culpable de Silvio Martínez, un ex penitenciario que fue juzgado por el homicidio de Maximiliano Bertoldi y también por las heridas que sufrió otro joven de apellido Mildenberger y las amenazas que sufrió un hombre de apellido Morales. 12 ciudadanos declararon no culpable a Silvio Martínez por este hecho ocurrido el 5 de febrero de 2022 en el barrio Las Chacras, allá por calle Circunvalación y Francia de la capital entrerriana, un altercado que terminó con la muerte de una persona, con un pequeño herido y con otro hombre baleado. Nos visita el doctor Boris Cohen, Néstor. Sí, así es, una nueva visita del doctor para hablar de este tema que ya ha sido abordado en este programa. Y bueno, primero la sensación de la defensa ejercida junto con el doctor Héctor Toloy, con el asesoramiento del doctor José Barbagelata Xavier. ¿Cuál es la primera impresión que te quedó después de escuchar que después de un tiempo largo de trajinar esta causa, un jurado popular le dio cabida a la versión de la defensa? Bueno, primero nosotros teníamos pruebas como para sostener la versión del enfrentamiento y de la legítima defensa. Las teníamos antes y tratamos de proponer algún tipo de acuerdo, llegar a una salida alternativa con el Ministerio Fiscal y no se pudo. Sí, recibimos todas negativas. Y ante la inminencia del juicio, bueno, decidimos apostar al juicio, aportamos nosotros, testigos de la defensa, pero además pudimos extraer de los testigos de la acusación información válida para mantener la versión de la legítima defensa. Y así fue como el jurado se convenció. Ellos los vieron a los testigos, los escucharon, escucharon los interrogatorios y sobre todo creo que fue fundamental una cámara Gesell que la doctora Paola Firpo hizo lugar durante la investigación penal preparatoria sobre el pequeño hijo de Martínez, de 5 años en aquel momento, que en el ataque que llevan adelante las víctimas contra el domicilio de Martínez a piedrazos, estoy hablando de piedras de gran tamaño, una de ellas impacta en la cabeza del chiquito, le ocasiona una herida de 7 por 6 centímetros con una pequeña fisura en el cráneo. Él comienza a sangrar abundantemente, mancha las paredes de la casa y bueno, ante esas situaciones que Martínez, haciendo uso de un arma, efectúa 3 disparos, uno de los cuales da Bertoldi. Claro, aportemos que la hipótesis de fiscalía tenía que ver con una agresión ilegítima por parte de Silvio Raúl Martínez, este ex penitenciario, hacia 4 ciudadanos que llegaron un 5 de febrero a las 14:30, podemos ubicarnos en el momento de haber sido un sol abrasador, febrero, una plaza, la zona este de Paraná, calle de Brosa, y según la hipótesis de los fiscales, que claramente no pudo ser corroborada por los testimonios, era que estas personas habían ido a dialogar por una situación previa que había ocurrido el día anterior en una plaza con un señor, Alejandro Mildenberger, que después de reflexionar o de meditar un par de horas, unas 10 horas, dijo, bueno, voy a ir a hablar con Martínez, y para eso fue acompañado de 3 personas más, entre ellas una de las personas que iba era su hijo, quien a la sazón resultó herido con un disparo de fuego en la espalda. Eso, la verdad, no quedó acreditado, ¿no? La versión de la actitud pacificadora, dialoguista de estas 4 personas quedó derrumbada. Uno se siente tentado a preguntar por qué los fiscales llevaron adelante esa acusación con esa evidencia, se puede decir floja, y con una defensa proactiva que propuso salidas alternativas. Y bueno, es la pregunta del millón, no sé, habría que hacérsela a los fiscales. Yo, a medida que avanzaba el juicio,
me iba preguntando cada vez más qué estábamos haciendo ahí, ¿no? Con la información que arrojaba el rendimiento de la prueba. Pero bueno, la acusación insistió durante 1 año y 6 meses con la teoría del enfrentamiento. De la agresión. Pacificación y de la agresión. Sí. Y de las víctimas dialoguistas. Pero en el juicio no se demostró. En el juicio quedó más que probado que ellos fueron a agredir ese domicilio. Y bueno. Y también, doctor, me parece que algo que señalaba Marcelo y respecto al caso que abordábamos en el bloque anterior, esa muletilla que se utiliza en las imputaciones cuando se habla de como motivación o motivo, causa de un hecho, problemas de vieja data. Porque incluso creo recordar que en las primeras informaciones que se publicaron respecto de este caso se hablaba de problemas de vieja data que no se explicitaban. Bueno, en el debate quedó en claro que esos problemas de vieja data no eran tan viejos y eran realmente concretos, no eran esa cosa vaporosa que no se puede hacer. Estaban en los informes de la policía. La policía, cuando llega al lugar y elabora el primer informe que estuvo en manos del Ministerio Fiscal al otro día, ¿no es cierto?, del hecho, dan cuenta de enfrentamientos, enfrentamientos con disparos, dijo el informe. También dio cuenta de la lesión del menor, también dio cuenta de los piedrazos, también daba cuenta de los insultos, porque esta gente que fue a dialogar en la puerta de la casa Martínez le decía: salí cagón, vamos a hacer un mano a mano. Mano a mano, sí. Claro, y había superioridad numérica, eran 4 personas contra 1, utilizaban armas impropias. Así que, bueno, no sé por qué insistieron tanto con eso. Y lo interesante es que este debate, más allá de la resolución, y que fue el veredicto de un jurado popular que analizó la evidencia que se presentó ahí, abordó la prueba, la sopesó, una deliberación de este jurado popular extensa, tuvieron 3 horas largas deliberando, si bien eran 3 hechos, pero los otros 2 eran muy delitos menores. Delitos menores, lesiones leves y amenazas, comparados con la muerte de una persona y la herida por arma de fuego de otra, son delitos menores. Quedó en claro que el motivo, la causa era tierra, casas. Una casa concretamente, una casa. Concretamente una casa. Una casa que Martínez había construido frente de su casa. Martínez era guardia cárcel. ¿Tierras fiscales? Sí, todas son tierras fiscales. Tierras fiscales, todas son tierras fiscales. Ellos son, digamos, jurídicamente vendrían a ser poseedores, claro, de mala fe, ¿no? Que le permiten 20 años practicar un usucapión. Si es que regularizan una serie de pasos, sí, hay que tener una mensura, empezar a pagar la tasa sanitaria, bueno. Martínez construye una casa enfrente de su casa que era para su hijo, ¿no? Un hijo grande que tiene. Y él trabajaba en el servicio penitenciario, conoce un recluso que era mecánico, que estaba en el taller de mecánica del servicio penitenciario y que estaba a poco de acceder a la libertad. Esa persona no era de esta ciudad, entonces tenían una cierta relación, ¿no es cierto?, a través de los años que se establece, ¿no?, entre sin duda, la población del penal y los guardiacárceles. Sí, sin duda. Y así fue que cuando él recupera la libertad, Martínez le propone abrir un taller de mecánica, alquila un galpón, y en ese taller trabajaba el hijo de Martínez, cuando salía de hacer el trabajo en el servicio, y este hombre de apellido Godoy. Y como Godoy no tenía dónde vivir y acababa de recuperar la libertad, Martínez le presta esa casa que tenía enfrente y trae a su esposa de Corrientes. Una vez que están en la casa, este hombre Godoy empieza a aparecer con problemas, tenía problemas con Martínez y tenía problemas con el hijo de Martínez, y le cambió, digamos, la cerradura del galpón, no lo dejó entrar más al taller, se le quedó con herramientas. Y lo denunció, que Martínez lo amenazaba, y a Martínez le establecieron un perímetro respecto de su propia casa que le había prestado. Le había y así fue que esa persona
le vende a otra persona de apellido Morales esa misma casa. Ramón Sebastián Morales. Exactamente, que Morales termina siendo, nos enteramos en el juicio, el primo de Martínez. Claro, sí. Que sí. el mismo Morales dijo, yo sabía que iba a tener problemas cuando compré esa casa. Sí, eso fue muy llamativo, ¿no? Bueno, entonces Martínez le reclama a Morales que le devuelva la casa y Morales le dice, bueno, si tenés papeles o anda a la justicia, no sé, la verdad, nadie tiene papeles. Sí, eso en el contexto del juicio sonó como una burla, ¿no? Le decía, sabemos que estamos todos... Porque él posteriormente, recuerdo muy claramente, dijo, ahí nadie tiene papeles. ¿Usted tiene algún papel o algo? Dijo, no tengo. Somos todos usurpadores, dijo. No tengo, sí. Después vino la sobrina y mintió, dijo que ella había visto papeles, que habían firmado una abogada. Esto es todo mentira. Se le quedaron con la casa a Martínez y eso empieza a generar los problemas. La pelea con una de las víctimas, que es Mildenberger, surge porque los que le venden la casa a Morales se van a vivir a la casa de Mildenberger. Claro, un entramado de relaciones que termina con Martínez perdiendo una casa. Durante la investigación penal preparatoria, y tal vez me equivoco, parecían problemas de vieja data, así imprecisos, vagos, indeterminados, pero en el contradictorio, en el juicio y ante un jurado popular quedó que no eran... Desde ahora. Claro, durante que era la pandemia ocurrió. durante pandemia, y que expuso una situación que es preocupante en función de que, bueno, habría ciudadanos que hacen negocios ilegales con terrenos que no son de su propiedad y que son del Estado. Sí, bueno, eso ocurre en muchos lugares. Por ejemplo, se denuncia a un hombre solo de haber cometido un delito en el barrio y bueno, el barrio entonces se alza y lo lincha y de ese modo lo expulsan del barrio. En el juicio declaró un testigo que dijo, yo me tuve que ir del barrio porque no podía estar más ahí por la violencia que me ejercían, me cascoteaban la casa, me prendían fuego y me tuve que ir y la tuve que vender por nada la casa. Un vecino que nosotros aportamos y testigo de la defensa. Sí. Y bueno, eso desde luego quedó demostrado de que también lo dijo la mamá de Martínez, al que no le quitan la casa le queman el rancho y después venden el terreno. Esa noche esa tarde que en lo de Martínez lo estaban agrediendo, había gente que gritaba, te vamos a rifar la casa. Acá me pregunta un oyente, Martín, ¿y el Estado qué hace? ¿Nadie denuncia? Sí, Martínez hizo varias denuncias, pero bueno, no prosperaron. ¿Y dónde cayeron, eso es llamativo, ¿dónde cayeron ¿no? esa denuncia? ¿Dónde se hicieron? ¿En la comisaría o fiscalía? Sí, en la comisaría, sí. Están en el expediente que nosotros le aportamos al jurado y que fueron elementos que sirvieron para que el jurado se diera cuenta de que era lo que pasaba. Porque esas denuncias hubiesen podido evitar una muerte. Claro. Además, te aclaro que la víctima, Bertoldi, no tenía nada que ver con ese conflicto. Era absolutamente ajeno. ¿Pero Mildenberger no representaba a la comisión vecinal? Bueno, nosotros nunca vimos que la comisión vecinal realmente existiera. Nadie aportó una personería jurídica, no trajeron un libro de acta, eso. ¿Nada? Y no creo que haya comisión vecinal en un lugar donde todos los terrenos son fiscales. ¿Qué comisión vecinal de qué? Si no hay vecinal. Porque eso fue lo primero que se dijo. Y bueno, no, ahí lo que pasaba es que, creo que la mamá de Martínez fue clarísima cuando dijo que ella reconoció que Mildenberger les había dado el terreno en el que habían edificado y que ella estaba agradecida. Pero bueno, esos terrenos no son de nadie. Sí, claro, si se lo cedió por alguna autoridad que le habían conferido los vecinos allí, tal vez de facto. No, nunca hubo elecciones, claro. Se sucedían uno a otro entre Morales y Mildenberger en la vecinal. Y bueno, estalló el conflicto con Martínez a raíz de la casa. Y bueno, ese día que Mildenberger dijo que estaba meditando, en realidad recibió un llamado telefónico de una persona, Aquino, que es la Morales, claro, para amedrentar a Martínez. Para que se hicieran cargo de la situación. Y claro, entonces, bueno, parece que anduvieron pasando un rato antes, tiraron algunos tiros, agujerearon un tanque de agua de un tiro. Sí. Una manera amenazaron al hijo de Martínez y le mostraron un arma, y luego volvieron y empezaron a arrojar. Habría al menos indicios de disparo. Digo esto porque una de las víctimas tenía dermotest positivo en ambas manos. Claro. Y nosotros consultamos al respecto a los peritos y dijo, sí, es un indicio de haber disparado. Y por otro lado, también se decía que Martínez había matado a quemarropa, a Bertoldi, apoyándole la pistola en la sien, cosa que era absolutamente falso.
Quedó acreditado que todos los hasta, disparos pero se claro, resuelven adentro de la hubo personal, un importante personal de homicidio que fue a sostener eso y no es cierto. No hay rastros de pólvora, de deflagración, ni en la puerta, ni en el volante, ni en el asiento, ni en el apoyacabeza, ni en los burletes de la ventanilla. Y te digo más, cuando la fiscalía le mostró a Bertozzi una fotografía del auto, y Bertozzi miró eso, dijo, el disparo fue de atrás hacia adelante, lo dijo el mismo testigo que fue a declarar por la fiscalía. Sí, quiero aclarar que Bertozzi es un médico forense del cuerpo médico, sí, forense importante del tribunal, médico, sí. importante. Martínez, hoy cómo está? ¿Recibió ya la libertad? Martínez está libre. absuelto. Sí. Absuelto, Porque estaba bajo El hecho del homicidio, la tentativa de homicidio fue absuelto por actuar dentro de los parámetros de la legítima defensa, ¿no? Y en el segundo y tercer hecho, que son las amenazas y las lesiones leves, fue absuelto por el beneficio de la duda. Doctor, quería preguntarle al respecto del termotest porque a mí me sorprendió que se pusiera o se relativizara tanto una medida que es muy común dentro de la investigación de hechos con arma de fuego, porque en muchos casos que hemos cubierto con vos, Marcelo, un termotest, no digo que es decisivo, pero es una prueba clave. Y eso depende de a qué teoría abone. ¿Qué hacemos, entonces? Y bueno, eso es lo que hay que entender, que digamos el fair play o ¿cómo te puedo decir? La actividad de las partes. Y bueno, la Fiscalía adopta una postura en la cual toma prueba, en este caso, no digo que en todo, en este juicio se parcializó, se segmentó la prueba para abonar una teoría y otros elementos que surgían, que era el enfrentamiento, el intercambio de disparos, la agresión ilegítima a la casa de la Martínez, es como que lo iban minimizando. Por eso vino una médica a decir que la herida del chico, bueno, no era para tanto, al final sí, pero forma parte del sistema acusatorio. Claro, porque uno también... De todos modos... Te escucho. Nosotros no tenemos nada que demostrar las defensas. Claro. Es el Estado el que lo debe demostrar. No se invierta o sea que no es que nosotros convencimos al jurado, porque arranca el alegato de apertura y dice la defensa querrá convencerlo, no. Nosotros no tenemos que convencerlo, lo tienen que convencer ellos. Los fiscales tienen que convencerlo. Y ellos son los que tienen la obligación de probar, no nosotros. Doctor, a pesar de que lo probamos. Se lo probaron, sí. Muchísimas gracias por la visita. No va a ser Quiero mandar un saludo a un gran amigo mío, el decano, que en este momento los está escuchando. Y bueno, decano, desde acá te mando un abrazo. Un abrazo. Lo hacemos extensivo. Exactamente. Al decano. Muchísimas gracias, doctor, por la visita. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos.